En esta mañana nuestro tema lo he titulado La meta suprema de hacer misiones. Si está tomando apunte, una vez más, mire lo que dice nuestro tema, la meta suprema de hacer misiones. Avery Willis dice en su libro La base bíblica de las misiones, dice lo siguiente: después del primer siglo, las misiones no han vuelto a ocupar el lugar que corresponde en el ministerio de la iglesia. Es que se dice que en el primer siglo, el 30% de la población más o menos, el 25%, 30%, 35% se llegaba a conocer a Cristo. La iglesia estaba en modo misiones todo el tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha llevado a que las misiones no tengan el lugar que les corresponde en el ministerio de la iglesia hoy? Las misiones deben tener un lugar especial en el ministerio de la iglesia. Pero ¿qué ha llevado a que eso no ocurra hoy? Seguramente puede ser por dos cosas. En primer lugar, por la forma antibíblica de la iglesia ver las misiones el día de hoy. Esa puede ser una razón. Es que la iglesia de hoy, la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, ve las misiones como un encargo a personas extraordinarias. Ve las misiones como un encargo a personas brillantes, a personas poderosas. Pero nos olvidamos que el libro de Primera de Corintios 1, 26 al 31 nos está diciendo claramente que el Señor usa a los débiles en esa tarea misional. La iglesia hoy no solamente ve las misiones como un encargo a personas extraordinarias, a personas brillantes, a personas poderosas, sino que ve las misiones como una tarea a delegar. La iglesia cree que ella solamente debe animar, debe orar, pero alguien debe de ir. Otros son los que van, no la iglesia. Y eso es complejo. Y no solamente la iglesia ve las misiones como esto, sino también que la ve como una obra suya. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que la obra no es de Dios, no hace las misiones para Dios, sino que las hace pensando como si fuera algo suyo. Y lo que no podemos olvidar es que nosotros no iniciamos las misiones. La obra misionera se originó en Dios. Y nunca la iglesia puede perder de vista eso. Es inaudito que la iglesia vea las misiones hoy como una obra humanista. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia entonces, viendo la obra misionera desde esa perspectiva, usa métodos carnales, usa métodos de crecimiento para alcanzar o para salvar al pecador. No olvidándonos que nosotros no podemos salvar a nadie, que nosotros no podemos convertir a nadie, que esa es una obra del Señor y que el llamado que tenemos es a predicar el Evangelio para que la gente que crea en el Señor sea salvo. Es así como es el mandato que tenemos de parte del Señor, Marcos 16, 15. Ahora, además de la forma antibíblica de la iglesia ver las misiones, podemos decir también que la iglesia de hoy ve las misiones como algo, como una meta a seguir. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia hace misiones pensando en aumentar el número de iglesias o pensando en aumentar el número de convertidos para su denominación. Y resulta que eso, hermanos, es el resultado de hacer la obra misionera. La iglesia hace misiones pensando en cubrir las ciudades, es decir, bueno, tenemos 5 ciudades alcanzadas, vamos y nos faltan 10
entonces vamos ahora a alcanzar las otras ciudades que no hemos alcanzado. Y eso también hace parte del resultado de la obra misionera. Pero también la iglesia hoy está pensando, hace misiones pensando en ser aceptado por Dios, pensando que hace misiones para cumplir la tarea de la gran comisión. Y bueno, de alguna manera eso es el resultado de la obediencia que tenemos que tener al Señor. Entonces se preguntará usted, ¿cómo debo ver las misiones? ¿Cuál es la meta suprema de las misiones? Esa es una pregunta que debe estar rondando en su mente. Yo quiero decirle a usted que me acompañe, o quiero invitarle a que me acompañe el libro de Efesios y leamos desde el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 al 14. Y miren lo que el Señor nos está diciendo allí en su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de redimir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencias, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gracia, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué tremendo pasaje este, amados hermanos. En este texto Pablo expone el plan salvífico de Dios y nos muestra que fue planeado y prescrito en la eternidad para su gloria. Aquí vemos eso. El texto está dividido, lo pueden ver en 3 partes y cada una de ellas es la obra de Dios Trino para su gloria. En el texto, en primer lugar, nos presenta a Dios Padre obrando en la elección de su pueblo para su gloria. Los versículos 3 al 6, ahí están, expone el aspecto pasado de la elección del pecador. ¿Usted lo puede ver? El Padre ordenó y escoge en Cristo al pecador para salvarlo para su gloria. El Padre ordenó y escogió a su pueblo, es decir, a su iglesia, por adelantado, para la alabanza de su gloria. Esta elección en Cristo de su iglesia es antes de la fundación del mundo. El texto nos dice antes de la fundación del mundo, para que nadie, escuche bien, para que nadie se gloríe. Ahora, la causa de esta elección no es el pecador mismo, la causa de esta elección no es la iglesia misma, dice que es para alabanza de su gloria. Mire lo que dice el versículo 6. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Lo puede ver?
En segundo lugar, el texto también nos presenta a Dios Hijo obrando en la redención de los elegidos. Allí está, los versículos del 7 al 12 exponen el aspecto presente de la redención para la alabanza de su gloria, versículos 12. Otra vez está diciendo, para la alabanza de su gloria. Cristo es el que redime por medio de la fe en Él a los pecadores elegidos del Padre. Entonces, la salvación no es parte de Dios y parte del hombre. La salvación es toda de Dios, Hijo. La salvación del pecador elegido, amados hermanos, fue prometida antes de la fundación del mundo, nos está diciendo el texto. Antes que el ser humano naciera, antes que los planetas fueran hechos, Dios está hablando de un pueblo suyo. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Él está hablando de un pueblo suyo. La razón de la salvación, ¿cuál es? La gloria de su gracia, es decir, para la gloria de Dios. Miren el versículo 12 una vez más. Para la gloria suya. Dice el texto, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En tercer lugar, vemos allí en el texto, vemos que el texto nos presenta finalmente esa obra de gracia obrada por el Espíritu Santo. ¿Puede ver? Los versículos 13 al 14 exponen al aspecto futuro o la herencia de la salvación de los elegidos. Y allí está, el Espíritu Santo regenera al pecador muerto espiritualmente, lo hace nueva criatura, lo santifica y le da la certeza de la salvación en Cristo. Y la razón de todo esto, ¿cuál es? La gloria de Dios. Note lo que dice el versículo 14, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Lo pueden ver, amados hermanos? Es muy interesante que el apóstol Pablo afirma 3 veces en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14 que su pueblo existe para su gloria. ¿Lo puede ver? Su pueblo existe para su gloria. El Padre escoge en Cristo al pecador para su gloria. Cristo redime por medio de la fe en Él al pecador para su gloria. Y el Espíritu Santo regenera y da la certeza al pecador de la herencia de la salvación para su gloria. Realmente esto es maravilloso, lo que está sucediendo aquí. Es claro entonces que la iglesia existe para la gloria de Dios. La iglesia existe para la gloria de Dios. Pablo hacía misiones para él mismo, no. Pablo hacía misiones para la gloria de Dios. Entonces, la meta suprema de hacer misiones, ¿cuál es? La gloria de Dios. Esa es la meta suprema de hacer misiones. Al respecto, Esteban de Bries dice, la meta final de la obra misionera es la gloria de Dios. Y luego dice, la meta de la obra misionera es darle a Dios la gloria. John Piper, al respecto, también dice, el profundo propósito de Dios en el mundo es el de llenarlo con la reverberación de su gloria en la vida de una nueva humanidad.
Y luego dice, cuando Dios envía emisarios a declarar, tu Dios reina, su objetivo no es obligar la sumisión del hombre por un acto de cruda autoridad. Su meta es cautivar nuestras afecciones con la terrible demostración de su gloria. Y el doctor Cornelio, en esa misma dirección, en su libro Panorama de Educación Ministerial, haciendo alguna referencia al credo y a las 5 solas, dice, la gloria de Dios es la única y más elevada motivación y propósito de Dios para crear, salvar y glorificar al pueblo de Dios. Ahí está, amados hermanos. Amada iglesia. Amados hermanos, la salvación procede solo de Dios para su gloria. Es llevada a cabo solo por medio de Cristo para su gloria y es aplicada por la obra del Espíritu Santo para su gloria. La salvación entonces es toda del Dios triuno para su gloria, para la alabanza de su gloria. Siendo esto así, tenemos que afirmar esta mañana con todas nuestras fuerzas que la meta suprema de hacer misiones es la gloria de Dios. La meta que tenemos nosotros como iglesia, establecer 20 iglesias, no es solo el número. No es solo el número de iglesia. No es el número de personas. La meta que tenemos de establecer estas iglesias es la gloria de Dios. Y eso tiene que estar claro en cada uno de nosotros. La meta de una iglesia tiene que ir más allá del número. Tiene que ir mucho más allá de cantidad. Tiene que ser glorificar al Señor. Es que cuando nos centramos, cuando la iglesia se centra solo en números, hermanos, comienza a perder, comienza a desviarse. Cuando la iglesia se centra solo en números, es cuando nosotros, aún la iglesia con el afán de números, ¿sabe qué? Aún las personas no se han convertido y lo están metiendo al agua. Las personas no están viviendo vidas cambiadas y las están metiendo al agua. Y lo que estamos viviendo es que mucha gente va al agua, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. No hay cambio, no hay transformación. Porque sus metas no es la gloria de Dios, son números. Nosotros pensamos en número, pero el número no es la esencia en sí mismo, no es el fin en sí mismo. Es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Rick Warren lo expresa de esta manera. La gloria de Dios es la esencia de su naturaleza, es el peso de su importancia, es el brillo de su esplendor, es la demostración de su poder, es la atmósfera de su presencia, es la gloria de Dios, es la expresión de su bondad, es todo lo demás incluido intrínsecamente y es eterna. Jesús, al concluir su misión en la tierra, dijo en Juan 2:17-4, Padre,
yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús honró a su Padre, cumpliendo su misión, y eso le dio la gloria a Dios Padre. Amén, hermanos. Allí está, miembros de PBC. La meta suprema de hacer misiones, permíteme expresar esto nuevamente y repetirlo, no son los números. Tenga claro eso en esta mañana. No es cubrir las ciudades que hacen falta del área metropolitana. No es ser aceptado por Dios. No es buscando la aceptación de Dios. No es buscando cumplir el mandato en sí mismo. Hermanos, es la gloria de Dios. Te digo en esta mañana, salir de tu comodidad a participar de las misiones, a participar del evangelismo, a participar de la misión como plantador. Ha llegado el momento de salir. Ha llegado el momento de dejar la comodidad. La iglesia está apuntando para la gloria de Dios 20 nuevas iglesias. Y ya se han establecido, ya tenemos 10. Y de esas 10 ya son 3 las que son afiliadas a nuestra convención. Son 20 los nuevos grupos de conexión que queremos formar este año. Y todo eso para la gloria de Dios. Allí se requiere tu participación. Yo tengo que decirte en esta mañana, mi hermano, deja la flojera, levántate con el poder del evangelio, ve a predicar el evangelio, ve a enseñar la palabra, ve a instruir. Es necesario hacerlo. La ira de Dios está sobre el pecador que no ha creído en Cristo, dice Juan 3:16. Se hace necesario glorificar a Dios llevando a cabo la tarea que Él nos ha mandado. Miembros de PBC, apartad de los recursos que el Señor te da, ofrendad generosamente, diezmar generosamente, traerlo al alfolí de la iglesia para que haya recursos para la obra evangelística, para la obra misionera, para la proclamación de su evangelio. Hay personas que se han dedicado y han dicho, aquí estoy, me dispongo a hacerlo de tiempo completo, a tiempo completo. Y ellos necesitan de nuestro apoyo. Apoyad a cada uno de ellos, dando. No cierres tu corazón a dar generosamente para la obra de nuestro Dios. Cuando participas fielmente, apartando de lo que Dios te ha dado, cada domingo estás glorificando a Dios. Estás diciendo, mire, esto es para que la iglesia siga su marcha. Estás dando para la necesidad de la obra. Estás dando para sostener la obra. Es muy difícil que podamos sostener todo esto, que al cual está proyectado para la gloria de Dios, si tú cierras tu corazón y no estás dispuesto a contribuir para esta labor, la proclamación del evangelio de Cristo en esta ciudad.
Corintios, 2 Corintios 8, 1 al 5, 12 y 12, capítulo 12, 15, es claro. En 2 Corintios 8, del 1 al 5, vemos hermanos dando generosamente de lo muy poco que tenían. Ellos no se frenaban por su necesidad. Ellos daban gustosamente. Ellos deseaban hacerlo. Ellos querían hacerlo. Algunos pensaban, no, son muy pobres. Que no participen. ¿Y sabe qué dice el mundo pobre allá en la iglesia? Mire, allá van a llevarle dinero a los pastores. No, el mundo está equivocado. Puede que haya iglesias corruptas, cuevas de ladrones, donde hayan líderes corruptos, ladrones. Pero eso puede ser un 3% de las iglesias. Claramente vemos en la Biblia diciendo, déjame participar, queremos participar. Los hermanos rogando a la iglesia, a los líderes. Yo no conozco el primer pastor bautista rico. ¿Queréis saber en algunos momentos de mi historia ministerial cómo he estado? Aún con los zapatos rotos, pero sirviendo al Señor. Es apremiante la necesidad de levantarnos para servir al Señor, dar a la obra. No es un juego, no es un negocio, amados hermanos, como la gente quiere hacer ver. Algunas personas se privan diciendo, escuchando las voces diabólicas, es un negocio, es un negocio. No, no lo es. Es la proclamación del reino de Dios. Siempre va a haber enemigos. Y muchos de ustedes pueden caer allí y cerrar su corazón diciendo, eso es para negocio. Yo solamente quiero ir y me congrego para oír palabras y eso es todo. Oh, bien sabéis los miembros de esta iglesia. Ella cada 6 meses rinde cuentas de todo. Hasta de la puntilla que se compra. Y sabéis que se administra bien para la gloria de Dios. Cerrad su corazón. A la proclamación, al sostenimiento, no es de los santos escogidos. El Espíritu Santo siempre va a poner en sus hijos contribuir para su obra. 2 Corintios 12, 15, Pablo lo dice claramente. Y yo, con el mayor placer, ¿es así como dice el texto? Mira lo que dice. Gastaré lo mío. Y yo mismo. ¿Por qué, hermanos? Por amor a las almas. Se necesitan, hermanos, hombres y mujeres que se levanten a orar. No solamente hombres y mujeres que vayan, no solamente hombres y mujeres que den generosamente. Se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a orar. Hermanos, nosotros este año nos hemos propuesto
coger de ofrenda misionera 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Y para eso que estamos diciendo, haga un compromiso interno. Para cada mes usted aparte algo para la ofrenda misionera. Lo que usted tenga en su corazón, 10,000, 20,000, 5,000, lo que usted ponga en su corazón. Y diga cada mes, esto es para la obra misionera. Queremos, y en nuestro plan dice, 100 intercesores. En nuestro plan, en el Ministerio de Evangelismo, estamos hablando de 100 intercesores, 100 hombres. Mis amados hermanos, somos 300, con niños, por supuesto. Y tuviese que haber aquí 300 intercesores. Levántate para ser intercesor. Levántate. Ezequiel 22:30 a 31 dice que Dios buscó personas que se pusieran a la brecha a orar y no los encontró. Hay aquí intercesores, hay aquí hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a ponerse en el camino de la intercesión para orar por los misioneros, para orar por los pastores, para orar por la proclamación de la palabra de Dios en esta ciudad y en su área metropolitana. Se necesitan, amados hermanos. De las misiones se participan yendo, orando y dando. Yo sé que muchos solo pueden, no sé que todos no pueden ir, pero sé que todos podemos orar y todos podemos dar. ¿No es así, amados hermanos? Tú debes saber esto, iglesia de Dios, en esta mañana. Cuando tú vas a predicar el Evangelio de Cristo a los perdidos y ellos creen en Cristo y le siguen, Dios es glorificado. Eso lo debes saber esta mañana. Cuando los pecadores creen, se dan cuenta de su condición miserable, luego y de la misericordia de Dios, luego ellos comienzan a alabar al Señor y todo eso redunda para la alabanza de nuestro Dios. Dios es glorificado. Esto trae gloria a Dios. Cuando tú predicas el Evangelio, iglesia, a los perdidos y ellos se unen a la iglesia, los perdidos que creen se unen a la iglesia, Dios es glorificado. Dios salva al pecador por la predicación de su palabra. Quiero decirles algo. No podemos hablar de salvación ni de conversión sin hablar en términos comunitarios. Dios nos ha salvado para formarnos en un solo cuerpo, un solo edificio, una sola familia, una morada de Dios en el Espíritu. La unidad de su pueblo trae gloria al Señor. Y cuando vamos a predicar y ese pueblo cree y ese pueblo se está uniendo a la iglesia, eso trae gloria al Señor. Eso trae gloria. Cuando tú predicas, iglesia, la palabra de Dios a los pecadores y ellos se convierten y son transformados por la obra del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Eso trae gloria al Señor. El Espíritu Santo obra en sus vidas de tal manera que ellos son transformados a la imagen de Cristo. 1 Corintios 3:18, Romanos 12:2. Ellos se van transformando. 1 y 2 Corintios 5:17. Se van transformando día a día para la gloria de Dios. Iglesia amada, ten presente esto. La gloria de Dios es el porqué de hacer misiones.
una vida convertida, una vida consolidada en el cuerpo de Cristo, una vida transformada, es una vida que glorifica a Dios. Y eso debe estar claro en nosotros. Una iglesia bíblica tiene como meta la gloria de Dios en su labor misionera, en su labor misional, en su labor evangelística, en todo lo que hace, tiene como meta la gloria de Dios. Si el interés de una iglesia no es la gloria de Dios, sino la gloria del hombre, tal iglesia es diabólica en cuanto pueda tener una apariencia de iglesia. Si lo que buscan es su propio bien, esa iglesia no es una iglesia del Señor. Tal iglesia vive para sí y nunca para el Señor. Escucha, iglesia, finalmente. Sal de tu comodidad. Escucha esta mañana, iglesia. Sal de tu comodidad. Sal de tu comodidad. Involúcrate en las misiones. Involúcrate aportando. Involúcrate orando para la gloria de Dios. El trabajo misionero siempre comienza siendo a nivel personal, luego a nivel comunitario y luego en nivel de cuerpo, para que luego este sea transformado y va siendo transformado a la imagen de Cristo. Y de esta manera la iglesia glorifica a Dios. De esta manera la iglesia glorifica a Dios. Ahora, si tú has venido por primera vez y no has creído en Cristo, tú no puedes hacer misiones. Tú no puedes predicar el evangelio. Serías solo un puente para que otros se salven y tú no. Lo que tú tienes que hacer hoy, si no has creído en Cristo, es creer en Cristo. Si tú no has creído en Cristo, lo que debes hacer es creer en Cristo, de reconocer que eres pecador. Si tú no has creído en Cristo, déjame te presento algunos versículos bíblicos al cual debes considerar en esta mañana. Juan 3:16. Juan 3:16 claramente dice que Dios amó al mundo, amó al pecador. Hechos 3:14-12 claramente nos está diciendo que en ningún otro hay salvación. Y debes saber eso en esta mañana si estás aquí. Es solo Cristo, el único Salvador. Juan 14:6 claramente está diciendo que Cristo es el único camino. El único camino. Y tú debes saberlo esta mañana si has venido por primera vez. Debes saber lo que dice Juan 3:36. Que estás viviendo bajo la ira de Dios si no has creído en Cristo. Y si no crees en Cristo, la ira de Dios te devorará y tú permanecerás en el infierno por toda la eternidad. Reconoce tu condición, cree en Cristo y síguele. Juan 1:12 dice que solo son hijos de Dios aquellos que han creído. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, es por la fe en Cristo que llegamos a ser hijos de Dios. De ninguna otra manera.
Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que venga en la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Solo ellos pueden estar tranquilos, los que han creído en Cristo, los que se han arrepentido. Ellos pueden gozar de vida armoniosa. Debes creer. Concluyo, hermano. Hemos visto que la meta suprema de hacer misiones es la gloria de Dios. Hemos visto que la salvación procede solo de Dios para su gloria. Es llevada a cabo solo por medio de Cristo para su gloria. Y es aplicada solo por la obra del Espíritu Santo para su gloria. La salvación es toda del Dios triuno para la alabanza de su gloria. Hemos dicho que cuando predicamos y las personas creen y se unen a la iglesia y son transformadas por el Espíritu Santo, eso trae gloria a Dios. ¿Está haciendo misiones? ¿Está participando en las misiones? ¿Se involucrará usted en las misiones? ¿Cómo se involucrará? ¿Cómo lo hará? Yo le invito en esta mañana que se una al trabajo misionero. Únase. Yendo, dando y orando. Mira a su hermano que está al lado y dígale, únase. Yendo, dando y orando para la gloria de Dios. Y si usted no ha creído, déjeme reiterarlo, crea usted en Cristo. Esa es mi invitación final. Crea, vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Sígale. Amén. Vamos a invitar al pastor Edgar que pase para que termine nuestro culto orando.